el nombre del Señor Jesucristo, una vez más, dándole gracias a Dios porque nos permite encontrarnos nuevamente con todos ustedes. Le doy gracias por las bendiciones que nos ha brindado en esta semana y sigo pidiendo para que el Señor Jesucristo sea glorificándose, mirándonos con misericordia a todos y que todos estos tiempos extraños o un poco difíciles para muchos sean ya concluidos o que pasen en el nombre del Señor Jesucristo. Así como estamos, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en este capítulo 12 del libro de Isaías y vamos a meditar un momento en él para dar inicio a esta reunión de domingo nuevamente con todos ustedes. En el nombre del Señor vamos a estar leyendo, mis hermanos. Dice cántico de acción de gracias. Amén. Amén. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Aleluya. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, Amén. aclamad su nombre, Gloria a Dios. haced célebres en los pueblos sus obras y recordad que su nombre es engrandecido. Sí, Cantad aleluya. salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Oh, sí, aleluya. Alabanza, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, estamos viendo un cántico de su pueblo, de aquel pueblo de Israel. Pero qué diferencia hay de aquel tiempo a este tiempo en el que tenemos que reconocer 4 cosas importantes en nuestras vidas, en nuestra relación con el Señor. Dice la palabra del Señor aquí que tenemos que alabarlo siempre. Amén. Sí, aleluya. Pero uno, que tenemos que invocar su santo nombre. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Que tenemos que declarar cuán asombrosas son sus obras, o sea, testificar de todo lo que Él hace en nuestras vidas, Sí, de aleluya. todas las cosas que nos bendice, nos contesta nuestras peticiones. Vemos que su mano de misericordia está siempre con nosotros, amén. Entonces, alabarlo siempre, invocar siempre su nombre, testificar de la grandeza de su poder y de su misericordia, así que exaltemos siempre su santo Oh, nombre. sí, aleluya. 4 cosas importantes. Gloria a Dios. Así, de esta manera, con esas bendiciones, vamos a elevar una plegaria al Señor agradeciéndole porque es digno de suprema alabanza. Sí, amén. Señor Jesucristo, Amado te doy Dios. gracias. Gracias nuevamente por esta mañana donde Sí, nos Señor, permites para ti es la presentarnos con un grupo de tus hijos que la sé gloria. que están buscando de tu misericordia, Mira tu que sé pueblo. que están buscando de tu bondad, Mira, que sé Señor, que te dan las gracias, Señor, y que reconocen a ese tus pueblo maravillas y tus tuyo, bendiciones, que tú Señor, eres llámalo la digno iglesia. de suprema alabanza, de que tu nombre sea exaltado, Oh, Señor santo y Jesucristo, sublime. por esta tu grandeza, Señor de la gloria. Oh, Te Dios. alabo, te bendigo en este Oh, día sí, aleluya. y bendigo a cada uno de todos mis hermanos, Oh, mis gloria a familiares, ti. mis amigos y todos aquellos que nos ven, no importa desde donde estemos, Sí, en Señor, espíritu. tú permitirás Bendigamos y alabamos la al Señor difusión, Jesucristo. Señor. Alabémosle. Aleluya. En el nombre bendito de Jesús. Gloria a ti, Así Señor. lo declaro, Señor Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Gloria a Señor. Dios. Gocémonos, hermanos. Exaltamos tu nombre, Señor Jesús.
canción, mi hermano. Entrega la alabanza. Yo te adoro, te exalto, Señor. Señor Jesús. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alerta, siempre en victoria, todo me llevará. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alerta, siempre en victoria, todo me llevarás. Vivo solo para ti, soy nada más.
siempre en victoria tú me llevarás. Hay un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, mi hermano. El momento de la alegría, el momento del gozo en la casa de Dios, en medio de esa alabanza, mi hermano. Que haya júbilo, mi hermano.
Estás conmigo.
luego de regocijarnos por medio de las alabanzas, damos paso, mis amados, a ese plato importante que es la palabra hermosa de nuestro Salvador Jesucristo. Esa palabra que dice que es viva, que es eficaz, esa palabra que es martillo desmenuzador, esa palabra que permite que cada uno de nosotros seamos redarguidos. Amén. Esa palabra que hace que en nosotros haya vida, que en nosotros haya energía, esa fuente de agua de vida, que es la palabra del Señor para nuestras vidas, sea llenando nuestro ser. Nuevamente en el altar familiar, hoy, en este hermoso día, vamos a compartir un momento en la palabra del Señor y vamos a tener un bonito tema que está acorde a estas circunstancias que estamos viviendo, mis amados, a esta vida que llevamos. Y el tema para hoy, oído, prestémosle atención, mis amados, el tema para hoy es las armas poderosas de Dios son nuestra defensa. Amén. Grabémoslo. Las armas poderosas de Dios son nuestra defensa. Le vamos a decir al Señor: oh Dios omnipotente, oh majestuoso Rey, ante tu presencia, Señor, nos humillamos. Delante de ti nos presentamos, Señor, implorando tu misericordia, que nos permitas entrar, Señor, delante del trono de tu gracia y poder encontrar ese socorro oportuno, mi amado Salvador. Que esa tu preciosa sangre sea lavándonos, limpiándonos, purificándonos, Señor, para hacer entrada al lugar santísimo. Esa presencia tuya, Señor, la necesitamos en nuestras vidas constantemente, Señor. Y sé que en esa tu infinita misericordia lo lograremos, Padre amado. Por eso, hoy me presento, Señor, como ese instrumento tuyo. Hoy me presento, mi amado Salvador, como ese tu siervo, Señor, en el cual tú, Señor, tomas parte para expresar, para difundir, para hablar esa tu palabra de poder. Aleluya. Dame palabras, Señor, y glorifícate, Padre mío. Sé tú dando bendición a quienes hoy, junto a nosotros, Señor, estamos delante de ti como una sola persona. Y sabemos que tú estás también con cada uno de nosotros. Por eso bendigo, oh Señor, a cada uno de los que escuchan esta palabra. En tus manos, Señor, nos encomendamos y encomendamos, Padre amado, a ese cuerpo tuyo llamado la Iglesia. Encomendamos delante de ti, Señor, a nuestro presidente, a ese gobierno, Padre amado, establecido constitucionalmente y que el enemigo quiere hacer perder estabilidad. Señor, tú estarás, Padre amado, dando tu ayuda, tu protección, y esa tu misericordia estará, Señor, en nuestra ciudad, en nuestra nación, Señor, porque somos bendecidos por ti, mi amado Salvador. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Como les hablaba, mis amados,
las armas poderosas en Dios son nuestra defensa. Amén. Yo quiero ir allí a la palabra del Señor en una de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Esa segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y buscamos el capítulo 10 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Con esa bendición del Todopoderoso, mis amados, leemos en la palabra que nos dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, a la obediencia a Cristo, aleluya, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Bendita es la palabra del Señor, y a nuestro amado Salvador es toda gloria, honra y alabanza. Y en Él nos gloriamos y nos gozamos, mis amados, y podemos ver, mis amados, lo que la palabra nos dice para este día. Hay un cántico antiguo, mis amados, que yo lo veo como acorde a nuestra enseñanza, y es ese que dice: soy soldado del ejército de Dios. Amén. Somos esos soldados del ejército de Dios. Y podemos darnos cuenta, mis amados, que al igual que el apóstol Pablo, aquí en estos capítulos y en esta carta, segunda carta a los Corintios, hace una defensa de su ministerio, hace una defensa, mis amados, de el trabajo que el Señor le encomendó por voluntad directa de Dios, mis amados. Le es encomendado el ministerio a los gentiles. Y luego de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, donde hace una defensa tremenda, porque está a punto de cancelarse esta comunión para con Dios, para con los hermanos, por diferentes circunstancias. Pablo logra estabilizar en el nombre del Señor esta iglesia de Corinto, y en esta segunda hace unos argumentos porque se siente ofendido por los de la iglesia, y hace una defensa, como les decía, de ese su ministerio. Y dentro de esa defensa, mis amados, hace alusión a una milicia. Pablo siempre habla en una forma marcial, porque me imagino que el trabajo que él desempeñaba era algo así, y él toma ejemplo de los soldados, toma ejemplo del ejército, habla sobre una milicia. Y ahí nos dice en la palabra: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, aleluya. Nosotros nos vemos involucrados también en esa milicia,
Porque desde el momento que hicimos parte de esa familia, de los hijos de Dios, entramos a engrosar un ejército, mis amados. Un ejército que le estamos haciendo frente constantemente a un enemigo que solamente quiere hurtar, matar y destruir. El mismo apóstol Pablo, allá en su carta a los Efesios, habla sobre ese cuidado que debemos tener para hacerle frente al enemigo. ¿Por qué? Porque él nos dice allí que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos lucha contra potestades, contra gobernaciones de las tinieblas, contra potestades del aire, potestades en la atmósfera, mis amados. De ahí que habla constantemente el apóstol Pablo de mantenernos enérgicos y estar preparados continuamente. Aleluya. Les decía que estamos involucrados, al igual que el apóstol Pablo lo estaba en aquel momento. ¿Quiénes somos llamados esos cristianos? Quienes somos llamados ese ejército del Señor. Soy soldado del ejército de Dios, aleluya. Y como el ejército de nuestra nación, hay mucho personal, pero que día a día se mantiene en una constante preparación para hacerle frente a muchas circunstancias. Asimismo, nosotros en la vida espiritual, mis amados, mantenemos una lucha constante con todas esas huestes que contra nosotros se vienen. Pero tenemos que aprender a diferenciar la lucha que sostenemos. La lucha de la cual nos habla el apóstol Pablo en el texto que hemos leído es muy diferente a otras luchas que se sostienen a nivel de guerra espiritual, mis amados. Y hoy vamos a ver dos puntos muy importantes. Esa batalla espiritual que la vimos en la lectura y la clase de arma que se va a ver en esta batalla. Podemos darnos cuenta, mis amados, como dije, de no confundir con esa guerra espiritual que sostenemos y que encontramos en la misma palabra del Señor. Hay muchas lecturas en la palabra del Señor donde nos hace alusión, por ejemplo, Pablo y el apóstol Pedro en sus cartas hacía alusión, mis amados, de una lucha interna que tenemos nosotros, lucha interna. Y hay dos ejemplos, uno de Pablo, uno del apóstol Pedro, en Romanos 7:23 y en Primera de Pedro, que si pudieran anotar y leer los textos, en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 11, allí cada uno de ellos habla de esa lucha interna y que siempre decimos que sostenemos una batalla, mis amados, una batalla en diferentes campos. Amén. En nuestra vida espiritual mantenemos una lucha constante. De ahí que el apóstol Pablo decía que debemos estar armados conforme el Señor quiere que estemos. Debemos tener toda la armadura de Dios, mis amados.
esa armadura nos va a ayudar en nuestra defensa. Y aquí en el texto leído nos habla de esas armas poderosas en Dios que, como decíamos, son nuestra defensa. Pablo dice que esas poderosas armas en Dios nos sirven para esa batalla que sostenemos. Y con ella, con esas armas, mis amados, vamos a destruir. Amén. Vamos a derribar. Y nos habla de llevar cautivos. Amén. Nos habla de llevar cautivos. Por eso la batalla que tenemos, esa batalla espiritual en este texto es muy diferente a la que les daba en esas citas. Romanos 7:23 y Primera de Pedro 2:11, donde nos habla de esa lucha interna que sostenemos contra nosotros mismos. De aquí que Pablo decía: miserable hombre de mí, que el bien que quiero hacer no lo hago, sino lo que me dicta esta carne que siempre es pecaminosa y que debemos tener cuidado. En la lectura que hicimos, tenemos una lucha externa, una lucha, mis amados, que mantenemos contra otros seres. Así nos dice el apóstol Pablo: no tenemos lucha contra sangre y carne, porque una lucha contra sangre y carne vienen a entrar en acción armas también que son carnales, armas como las bombas, los cañones, espadas, pistolas, no sé qué tantas armas que tiene el gobierno para su defensa territorial y para defender al ciudadano. Esas armas también conllevan a apresar, con esas armas, a apresar, a llevar cautivos. De ahí que escuchamos nosotros de prisioneros de guerra. Pero llevan cautivo el cuerpo, pero no pueden llevar cautiva la mente, no pueden llevar cautivo el corazón, no pueden llevar cautivos los sentimientos, porque hasta allá esas armas no alcanzan su poder. Ahí se necesitan, mis amados, las armas espirituales. Aleluya. De ahí que el apóstol Pablo está diciendo que nuestras armas para nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para destruir, para derribar, para llevar cautivos. Amén. En el contexto de la lectura, mis amados, podemos darnos cuenta que Pablo está defendiendo su ministerio, que lo es atacado por falsos maestros, por personas que le injurian, que le dicen que él cuando está presente es uno, pero cuando está ausente es otro. Y ahí lo podemos ver nosotros a lo largo de la carta. Y ahí defiende Pablo su obra que le fue encomendada directamente por el Señor Jesucristo. Y en esta batalla de la que Él nos habla y que nos involucra y que nos involucramos y que vivimos continuamente, mis amados, porque mantenemos diferentes campos de batalla en las cuales o para las cuales tenemos que estar preparados. ¿Cuál es esa preparación? Ese conocimiento que tenemos nosotros en la palabra del Señor, y por eso Él nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras, que debemos tener la seguridad, qué es lo que el Señor nos está dando y cómo lo vamos a tomar nosotros para nuestra defensa. Aleluya.
¿Para qué necesitamos el conocimiento? Para derribar esos argumentos que tiene el diablo, para derribar ese conocimiento y esos pensamientos que el diablo inculca a sus adeptos. Digo yo adeptos porque el que no está con Dios está contra Dios. Amén. Y necesitamos esas armas poderosas en Dios para poder derribar esos argumentos, para poder contrarrestar ese conocimiento que el enemigo le da a aquellos que dicen ser pero que no son. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de esto, mis amados? Cuando le hablamos a alguien y nos refuta lo que nosotros le estamos predicando, lo que nosotros le estamos enseñando, le estamos mostrando a un Dios vivo, le estamos mostrando a uno que se entregó en su totalidad y que nos dio el poder para ser libres, aleluya. Cuando nosotros le hablamos a una persona del Señor Jesucristo, necesitamos ese conocimiento. ¿Por qué? Porque se pueden venir lanza y ristre contra nosotros. ¿Y cómo quedamos si no tenemos conocimiento en la palabra del Señor? Si no hemos echado mano de esas armas poderosas en Dios, aleluya. Por eso es nuestra preparación, por eso es nuestra concientización de cómo lo hacemos delante de la presencia del Señor y para nuestra defensa también, mis amados. ¿Cómo sacamos a un hermano del error? Porque hay muchos hermanos que, aunque dicen ser cristianos, están en un error porque descifran la palabra del Señor a la manera de ellos, pero nosotros tenemos que decir cómo es la situación a la manera que el Señor nos dice por medio de la palabra gloriosa del Señor. Entonces tenemos que prepararnos. Habla el apóstol Pablo de traer cautivo todo pensamiento, pero ¿a dónde? A la obediencia del Señor, a la obediencia de Cristo, aleluya, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y el Señor es perfecto. La palabra que Él nos ha dado es perfecta, aleluya. De ella vamos a echar mano para llevar cautivos. Ahí entramos a hacer parte de esa confrontación con el enemigo, porque ya estamos preparados, ya nos sentimos seguros. Dice la palabra, allí el Señor Jesucristo mismo, antes de ir a su trono, nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Ese nos hace que nos revistamos. Había una serie en televisión, me acuerdo, de Popeye, y él estaba débil y se comía un tarro de espinacas y se le salían todos los músculos. Para nosotros, ese tarro de espinacas, mis amados, es la palabra del Señor, de la cual tenemos que echar mano, porque ella es la vida para cada uno de nosotros y es la que nos prepara en esta batalla espiritual, aleluya, para que demos resultados. En una batalla hay dos contrincantes y cada uno de ellos hace acopio de sus fuerzas, hace acopio de su armamento, hace acopio de su poder. Nosotros tenemos el mejor poder, mis amados, y es el poder
que nos imparte el Señor Jesucristo por medio de su palabra, y de ella, mis amados, tenemos que echar mano. Ahí vamos a ver, mis amados, cuáles son esas armas para esta batalla. Ya nos dimos cuenta que tenemos una lucha constante contra el enemigo que se empeña a hacernos caer. Por eso el apóstol Pedro nos dice: estad sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo cual león rugiente anda buscando a quien devorar. No queremos dejarnos devorar del enemigo de ninguna manera. El Señor nos está diciendo que tenemos unas armas para esa nuestra milicia, que no son carnales, son unas armas espirituales, aleluya. Y esas armas espirituales tenemos que aprender a manejarlas, estar duchos, porque la lucha que tenemos es continua. Amén. ¿Cómo son esas armas, mis amados? Ya hablamos de las diferencias que hay en la guerra espiritual que sostenemos a diario. Hay una lucha interna y esa lucha es constante con nosotros mismos, porque en el momento que queremos hacer lo que no conviene, pero el Señor quiere que estemos bien adiestrados para que no solo luchemos contra nosotros mismos y venzamos ese interior, ese pensamiento que nos conlleva a obrar conforme la carne, que estemos vestidos con esa arma poderosa, aleluya, que nos dice el Señor ahí en la palabra. Esa palabra que es viva y eficaz, gloria al Señor. Esas armas, mis amados, las podemos complementar nosotros con el fruto del Espíritu. La palabra del Señor es clara cuando me dice que esas armas poderosas en Dios las encontramos ahí en la palabra, allá en Efesios 6 del versículo 10. Efesios 6, mis amados, vamos a leer del versículo 10 al 18. Ahí con rapidez vamos a ver, mis amados, que nos dice así la palabra. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos habla de tomar, mis amados, toda la armadura de Dios, esas armas poderosas en Dios, aleluya, que hacen que nos podamos sentir seguros, resistir, mis amados. Dice, por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Siempre he dicho un trozo de un diálogo, de un programa en mi niñez. En la iglesia se hacían para los fines de año programas, y hacía un programa, mis amados, haciendo referencia a la batalla que sostenía el ejército patriota contra el ejército español. En este caso, yo hacía el papel de Atanasio Girardot, que muere en la batalla de Bárbula, pero él, antes de morir, hablaba y decía: permite Dios poderoso
que yo plante esta bandera donde se mece altanera, la del español furioso, y yo moriré dichoso si tal es tu voluntad. Y le decía a sus soldados: compañeros, avanzad, los espera el enemigo, venid a buscar conmigo la muerte o la libertad. Nosotros tenemos que hacer acopio, mis amados, de lo que la palabra del Señor nos dice cuando ella me dice que debo vestirme con toda la armadura de Dios, porque es la que va a permitir hacerle frente a todas las acechanzas del diablo. Aleluya. Ahí en el versículo 17 puedo encontrar que ante todo tenemos, mis amados, en el versículo 17 del capítulo 6 de Efesios, tengo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Ella, la palabra de Dios, es la que me hace sentir seguro, gloria a Dios, la que hace que pueda hacerle frente al enemigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que deja ver que mi esfuerzo personal no sirve para nada, que mi esfuerzo personal es en vano, que lo que vale, lo que cuenta, mis amados, es toda la armadura que tenemos nosotros por medio de la palabra del Señor. Aleluya. Sobre todo esta palabra. ¿Qué es esta palabra, mis amados? ¿Qué es esta palabra? Esta palabra me enseña, mis amados, que es viva y eficaz. Allá en Hebreos 4:12 me dice que la palabra del Señor es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que traspasa coyunturas, huesos, discierne pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Eso hace la palabra del Señor. Que la palabra del Señor es útil para producir en nuestra vida esa fe que necesitamos. Amén. Allá en Romanos 10, el versículo 17, me enseña eso, que la palabra del Señor dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Eso hace la palabra, que al escucharla haga en mí efecto y me sienta seguro. La palabra del Señor produce fe. Allá en Juan, en el capítulo 20, los dos últimos versículos de este capítulo dejan ver que todo lo que se escribió, lo que escribió Juan, lo que pudo escribir, porque dicen que pudo escribir más, pero eso que escribió da a entender que el que cree en el Señor tiene la seguridad. Aleluya. Amén. Esa palabra es útil para salvar almas. Allá en Santiago 1:21, mis amados, puedo encontrar que me dice así, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar almas. Amén. Entonces, mira todo lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Cómo nos da fuerza, cómo nos infunde ánimo, cómo nos deja ver, mis amados, que la palabra del Señor también es útil para renacer de nuevo. Gloria al Señor. ¿Cómo renacemos de nuevo? Dice que esta vida corruptible es cambiada por una vida incorruptible en el momento cuando renacemos de nuevo en el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, mis amados, esas armas poderosas en Dios son nuestra defensa. Tenemos que hacer acopio de ellas. Tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos, tenemos que leer más la palabra del Señor para así adquirir el conocimiento pleno y poderle hacer frente al enemigo. Para ser efectivos, mis amados,
necesitamos de toda la armadura de Dios, de esa que nos habla acá en Efesios. Ahí les encargo en el capítulo 6 de Efesios, mis amados, en su momento de descanso, lea ese capítulo 6 de Efesios. Lee a partir del versículo 10 en adelante. Ahí vamos a ver las armas que necesitamos para esta batalla, mis amados. Y como buen soldado del Señor Jesucristo, no solo necesitamos de esta espada, es necesaria para tenerla lista, empuñada en nuestras manos, hacer como hacía Nehemías en un momento que estaba reconstruyendo el muro, pero que había oposición. Con una mano trabajaba y con la otra estaba listo a defender. Estemos listos a defender nuestros principios que hemos adquirido en el Señor Jesucristo y por medio de su palabra. Aleluya. Y a la par de esa espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, tenemos, mis amados, los frutos del Espíritu que hacen que verdaderamente seamos fortalecidos. Amén. Preparémonos, mis amados, con esa plena conciencia, no pasajeramente, sino con plena conciencia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual, y como es espiritual, tenemos que echar a mano de las armas espirituales, y las armas espirituales nos las provee la palabra del Señor. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de los de su pueblo, y le vamos a decir: amado Dios, a ti te agradecemos porque nos permites ver en tu palabra lo que necesitamos, Señor, y tú estarás proveyendo, Señor, sabiduría e inteligencia espiritual, mi amado Salvador, para echar mano de esas armas espirituales con tu ayuda, Señor. Obra en nuestras vidas, obra, Señor, en cada uno de los que estamos compartiendo en este día esta palabra hermosa. Y bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu pueblo. Compartamos este mensaje, mis amados. Y ánimo. Dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor está con nosotros y nos está dando el armamento necesario para enfrentar al enemigo. Nos veremos ya próximamente, si el Señor nos lo permite. Les amamos en el nombre del Señor. Dios los bendiga.